con ustedes a nuestra directora de CDH. Muchas gracias, Jime. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy día en el lapso de una tarde en el norte, centro y sur de nuestro país, lo que permite la tecnología y las maravillas del Zoom, básicamente. Esta es una actividad que originalmente se había planificado de manera presencial en todas las macrozonas. Sin embargo, la pandemia y todo lo que ocurrió en el último tiempo impidió que pudiéramos ir presencialmente, lo que no quita que podamos tener actividades específicas para sectores de nuestro país, y es por eso que tenemos estas sesiones rotativas hoy día en la tarde, donde la idea es poder compartir con ustedes no solo el contenido del documento que se presentó a consulta pública hace algunos meses, sino que también el resultado de esa consulta pública en términos generales y una hoja de ruta, o más bien una definición de los próximos pasos para poder compartir con ustedes cómo pensamos seguir avanzando con este proceso que se inició ya hace algún tiempo. Para ello les voy a compartir una presentación. Ahí se ve. Como les decía, esta es una propuesta de política de acceso a información científica que fue sometida a un proceso de consulta pública y que hoy día constituye una de las iniciativas estratégicas que hemos definido para la agencia para los próximos 2 años. La presentación se divide en 4 puntos. Voy a comenzar dándoles algo de contexto respecto de la política y cómo se gestó, para luego abordar algunos resultados generales de la consulta pública, el proceso de consulta pública, algunos resultados generales, y luego algunos próximos pasos que dan luces de cómo queremos seguir avanzando en este tema que es tan importante. Esta política, si bien se estaba gestando desde hace ya varios años al interior de CONICYT, agarró un impulso diferente con la creación de la agencia. La NIT comenzó su operación el 1 de enero de este año y se plantea a la agencia no solo como el continuador legal de CONICYT, sino que como una agencia que tiene además un mandato que es un poco distinto al que tenía la comisión anteriormente. Y este mandato incluye el proponer o el pensar al menos nuevas formas de administrar y usar el conocimiento que se genera con fondos públicos. Esto traducido en el espíritu y en la impronta que le quiere dar esta administración, se reduce a una aseveración que creemos que es importante, que es que el conocimiento tiene que reportar beneficios a la sociedad y tiene que estar disponible para su uso. Ese principio fundamental sobre el cual se construye no solo el documento de la política, el proceso de consulta pública, sino que esta línea, el de acceso a los datos y al conocimiento científico como una iniciativa estratégica de la agencia, es el origen del impulso particular que ha tenido durante este año este tema. Queremos que el sistema que se crea a partir del financiamiento de la agencia sea un sistema transparente y abierto, y creemos firmemente en el acceso, la reutilización y la publicación de la información científica y de los datos como una forma de contribuir desde este espacio al desarrollo del país. Con eso de contexto, definimos en un comienzo 3 objetivos fundamentales, y que fueron los objetivos que como agencia y como institución nos pusimos a la hora de desarrollar esta política. El primero tiene que ver con la democratización del acceso al conocimiento. El conocimiento es pieza fundamental del desarrollo de las sociedades, y como tal nosotros tenemos un rol en su democratización, y su democratización comienza porque esté disponible y pueda ser utilizado, y eso es a lo que apunta esta política. Es la primera piedra en un sistema que se construye con muchos otros elementos, pero que permite efectivamente que se pueda acceder a este conocimiento y a estos datos que se generan con fondos públicos. En segundo lugar, aprovechar una situación que se genera a partir de la relevancia que tiene hoy día nuestra agencia en el financiamiento de la investigación científica. Hoy día la mayor parte de la investigación científica que se hace en el país en términos de proyectos tiene un financiamiento asociado a algunas de las líneas de la agencia, y por lo tanto pone a la agencia en una posición de establecer o disponer ciertos estándares mínimos de transparencia y de rendición de cuentas asociados a los fondos públicos que se generan.
Y asociado a eso, la trazabilidad de los resultados obtenidos con los instrumentos de la agencia. Estos son elementos que se habilitan como consecuencia de contar con un acceso a datos e información científica bastante más abierto que lo que tenemos hoy día. Con eso en mente, se elaboró un documento que es público y está público hace ya varios meses, que se dividía en dos espacios, un primero asociado precisamente a la información científica y un segundo a los datos que se generan en el proceso de creación de esa información o conocimiento. Respecto de las publicaciones, la información, el documento establece dos reglas generales. Primero, la necesidad de depositar en repositorios de la agencia la producción científica en sus versiones prefinal y final. Y por el lado de la agencia, el permitir el acceso abierto a todos estos repositorios. Es decir, todo el conocimiento que se genera a raíz de estos fondos públicos que estén alojados en un repositorio y la agencia permitir su acceso de manera abierta y gratuita, por supuesto. Junto con estas reglas generales, el documento de la política proponía ciertos elementos vinculados a la gestión y la implementación, que en el caso de las publicaciones tenían que ver con el diseñar, promocionar, consolidar, articular y difundir un repositorio de información científica de la agencia, establecer y actualizar los estándares de interoperabilidad con los que funciona este repositorio, y digo funciona porque este repositorio hoy día ya almacena, por ejemplo, las tesis de los doctorados que se financian con becas en el país, pero además difundirlo a las instituciones que administran repositorios similares, pensando en cómo podemos generar interoperabilidad y permitir que la información no se replique, sino que se complemente y de esa forma aprovechar las capacidades existentes. Junto con eso, el documento proponía mecanismos de ingesta automática de metadatos desde las editoriales y junto con ello un trabajo cercano y articulado con las editoriales a través de los distintos acuerdos que hoy día tenemos con ellos. Y por último, la definición de mecanismos de comunicación y plazos de cumplimiento, entendiendo que esto no solo es una política que se transforma en un documento, sino que da cuenta de un cambio cultural que es necesario en la forma en cómo administramos y gestionamos el conocimiento y los datos que se crean con financiamiento público. Desde la perspectiva de los datos, el documento comprendía también dos reglas generales. Una primera, asociada a la necesidad de contar con planes de gestión de datos. Estos planes de gestión de datos son hoy día un estándar internacional y son exigidos a nivel comparado como parte de los proyectos de investigación. Y no solo el contar con el plan, sino que este plan contemple principios FAIR, es decir, que los datos asociados al plan sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Y de esta forma hacer de alguna manera más eficiente esta generación de datos y aumentar, ojalá de manera exponencial, el impacto que tiene este financiamiento y estos datos para la producción científica nacional. Al igual que en el caso de las publicaciones, el documento proponía gestión y implementación. Esta implementación venía dada por la creación de un repositorio de datos en la agencia, sumado y como complemento a los repositorios institucionales que hoy día ya existen, o incluso a los repositorios disciplinarios internacionales que hoy día están habilitados. En segundo lugar, desde la agencia, identificar cuáles son los estándares de interoperabilidad para datos de investigación y asegurarnos de mantener un listado actualizado de cuáles son los repositorios que cumplen con estos estándares internacionales y por lo tanto pueden ser utilizados en el proceso de implementación de la política. Y por último, dos elementos de exclusión. Por un lado, los periodos de embargo, que sabemos que son muy importantes a la hora de la creación de las publicaciones y que son distintos según su naturaleza. Así como también todas las exclusiones que tienen que ver con componentes de confidencialidad, ya sea propiedad intelectual, protección de datos personales o datos sensibles, que son parte también de los datos que se generan con motivo de la investigación científica y que tienen que tener, por supuesto, resguardos especiales de acuerdo a la legislación vigente.
Este plan contemplaba una línea de tiempo que comenzó en enero con la primera reunión de una mesa técnica de datos que miró y revisó el documento, que continuaba con una consulta pública que efectivamente ocurrió durante junio y julio de este año y cuyos resultados les vamos a presentar, y contemplaba en su origen diversas mesas de trabajo entre agosto y octubre que se iban a hacer de manera presencial en todas las macrozonas, pensando en tener un lanzamiento en noviembre-diciembre y luego hacer una implementación durante el 2021. En la práctica llegó COVID, que cambió bastante de los planes que teníamos. El primero de ellos, precisamente el que estas reuniones se están haciendo hoy día de manera virtual. Pero lo segundo, y no asociado a COVID, yo diría que son dos elementos. Por un lado, el resultado de la consulta pública, que si bien, y se los voy a mostrar más adelante, mostró el enorme consenso que existe en torno a este tema, también puso de manifiesto la necesidad imperiosa de precisión en muchos de los conceptos y sobre todo en la generación de capacidades tanto al interior de la agencia como en los distintos actores del ecosistema de capacidades y de conocimiento que permitan una correcta implementación del plan de datos. Eso sumado a las recomendaciones que han salido de nuestro comité técnico asesor, que es el Comité Técnico de la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento, donde contamos con un grupo de expertos en temas de datos bastante desarrollado y muy interesado en esta política, nos llevó a reformular el proceso y hoy día, más que presentar la política, lo que queremos presentar es una hoja de ruta de cómo queremos abordar los desafíos que se plantearon en la consulta pública, generar estas capacidades y apuntar a un proceso de publicación y luego implementación hacia fines del próximo año y comienzos del año 2022. 2022. Dicho eso, les voy a compartir muy en breve algunas estadísticas vinculadas a la consulta pública. Esta presentación va a quedar disponible, así como también van a quedar disponibles todos los datos anonimizados asociados a la consulta pública para que cada uno lo pueda revisar, usar, utilizar de acuerdo a estándares de reutilización e interoperabilidad. Pero en términos generales tuvimos una participación que nos sorprendió en cantidad. La verdad es que pensábamos que podía ser menor, participaron 732 personas en la consulta. En términos de distribución por disciplina, la distribución es bastante parecida a la que tenemos en las postulaciones a nuestros instrumentos, un tercio en ciencias naturales, un tercio en ciencias sociales y el resto de las áreas disciplinares de la OCDE repartidas en este tercer tercio. En distribución por macrozonas ocurrió algo similar, un 44% de las respuestas vinieron de la región metropolitana, de la zona norte y centro-norte en conjunto alcanzan prácticamente el 30%, y muy interesante, tenemos una participación no menor de extranjeros, que creemos es relevante porque da cuenta también de la internacionalización y vinculación internacional que tiene no solo nuestra ciencia, sino que estos temas. En términos de participación de género, tuvimos una participación de hombres de un 62%, lo que nos pone el desafío de cómo incorporamos, logramos una mayor participación de mujeres, de manera de que esta política tenga también una visión equitativa desde la perspectiva de género y que se refleje en el resultado, en el documento final que se genere. En las próximas láminas les voy a mostrar algunos resultados asociados a la consulta pública con el objetivo de motivarlos y ojalá apelar a su curiosidad y que puedan no solo descargar el documento, sino que también jugar con los datos asociados a ella. La política se comentó en torno a 4 puntos: sus objetivos, su proceso puesto en marcha, las obligaciones específicas en torno a datos y a publicaciones, y por último comentarios adicionales que están todos recogidos en el documento que se va a publicar al final del día de hoy. En términos generales, y si miramos el objetivo, y esto es algo que se repite a lo largo de todas las preguntas que se desarrollaron en la consulta pública, cuando hacemos, o cuando hicimos más bien el análisis cuantitativo de las respuestas, tenemos una amplia mayoría que está o muy de acuerdo con los objetivos que se planteaban
en la política. Es decir, cuando leemos la política en general y a nivel de titulares al menos, existe un acuerdo claro de parte de quienes participaron en la consulta de que es necesario avanzar en esa dirección. Sin embargo, cuando nos vamos al análisis cuantitativo de las respuestas, empezamos a identificar que existen muchos matices, muchas preguntas y muchas preocupaciones asociadas al proceso de implementación de la política que requieren de precisión y que requieren de socialización y que en el fondo es lo que nos llevó a plantear esta hoja de ruta revisada con un periodo de socialización y de precisión y de implementación mucho más largo que lo originalmente pensado. A modo de ejemplo, se habla de la necesidad de contar con definiciones operacionales de distintas variables y identificar cuál es el alcance específico de la información publicada. Esto es un ejemplo de comentarios recibidos y tiene que ver precisamente con que se trata de un tema que es altamente técnico y por lo tanto el lenguaje técnico asociado es uno que requiere de socialización y de educación por parte de la comunidad no experta que permita una implementación correcta. Cuando nos vamos a las fases de implementación, ocurre algo similar que respecto al objetivo general. Tenemos un acuerdo importante, más de la mitad, por supuesto, de acuerdo con las fases de implementación que propone el documento, que son, si recuerdan, 2 fases. Sin embargo, cuando nos vamos al específico de la implementación, surgen nuevamente estas preguntas, como por ejemplo, los tiempos de trabajo que son o no son suficientes, los costos asociados, si es que habrán o no habrán capacitaciones, la relación con las editoriales y la mayor precisión de a qué nos referimos con anonimización, información sensible y otros conceptos. Entonces, volvemos al mismo caso, tenemos acuerdo en el titular, sin embargo, en el mecanismo de implementación todavía existen dudas, precisiones e incluso recomendaciones que es necesario abordar. En términos de las obligaciones que se imponen, vinculadas en este caso a los datos, se repite el patrón, tenemos un acuerdo, es decir, hay acuerdo en que se necesitan repositorios, que los datos tienen que cumplir con estándares FAIR, que los planes de gestión de datos son importantes, sin embargo, ocurren y aparecen preguntas en la implementación asociadas a los tiempos que se entregan para publicar, a los tipos de embargo, a la interoperabilidad, a la ciberseguridad de los repositorios, y junto con esto, preguntas muy legítimas respecto a las capacidades técnicas y financieras que puede tener la agencia para administrar un repositorio de esta naturaleza. Si nos vamos a las obligaciones vinculadas al acceso a la información, mismo patrón, el acuerdo es predominante, sin embargo, existen muchas preguntas respecto de gobernanza, de condiciones de acceso, de regulación, y este elemento es súper importante porque tiene que ver con el componente cultural, el cómo prevenimos malas prácticas y mal uso de esta información y de estos datos que se asocian o que se publican de manera abierta, sobre todo pensando en las publicaciones preprint y el mal uso que se le pudiera dar a esas publicaciones. Con esto de contexto, surgió la pregunta, y esto fue el proceso de una reflexión larga, asesorado por nuestro comité técnico asesor, de bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Sobre todo entendiendo que, si bien a nivel de titular tenemos un acuerdo indiscutido, el resultado de la consulta pone en evidencia que existen muchas dudas respecto de su proceso de implementación y el impacto que este proceso de implementación puede tener no solo en el trabajo de los investigadores, sino que de las universidades y en la capacidad de la agencia para poder abordarlo. Con eso en mente, elaboramos una hoja de ruta revisada que se extiende en el tiempo y que busca y apunta a, en los próximos 12, 18 meses, precisamente profundizar en ese proceso de implementación, acotar aquellos aspectos que quedaron o que requieren de mayor precisión y por sobre todo generar capacidades en el ecosistema que permitan de alguna manera hacerse cargo de las distintas preocupaciones que se plantearon en la consulta. ¿Cómo lo sistematizamos? Lo dividimos en 2 partes. Por un lado, las herramientas que necesitamos o en las que necesitamos trabajar para poder hacer este proceso de manera adecuada. Y en segundo lugar, la articulación que se requiere para que efectivamente haya una apropiación real de esta política y su implementación sea exitosa. Si nos vamos por el lado de la herramienta, yo diría que existen 3 ámbitos en los que
de acuerdo a los resultados de la política es importante trabajar. El primero es precisamente el repositorio, que es probablemente piedra angular de la política. Este repositorio es el lugar donde se cargarán los manuscritos aceptados y que tiene que ser interoperable hacia adentro y hacia afuera. ¿A qué nos referimos con hacia adentro y hacia afuera? Hacia adentro en el sentido de que permita que cuando se presente un informe a la agencia se presente una vez y no 5. Es decir, que podamos a nivel interno y con nuestros instrumentos facilitar y alivianar lo más posible las obligaciones, pero también hacia afuera, porque sabemos que existen repositorios institucionales en las bibliotecas, en los centros de investigación, y esos repositorios tienen que interoperar con el nuestro. Esa es una de las formas en cómo logramos no solo no aumentar la carga de trabajo que esto significa, sino que además potenciar la utilización de esta información por la mayor cantidad de gente posible, que es básicamente el objetivo detrás de la política. Y por último, dotar a este repositorio de un servicio de búsqueda que sea lo suficientemente sofisticado o que aspire a ser lo suficientemente sofisticado como para que facilite la utilización de la información que ahí está contenida. Esto ha sido objeto de discusión en nuestro comité técnico asesor. Publicar un paper en un repositorio no es lo mismo que hacerlo accesible y disponible para la comunidad en general, y eso supone muchas más herramientas técnicas y un proceso mucho más complejo. Esto es la primera piedra que habilita y facilita que aquello ocurra. La segunda herramienta tiene que ver con la capacitación. Como les decía, las respuestas específicas dan cuenta de en algunos casos, desconocimiento de algunos elementos o conceptos que son específicamente técnicos y que son importantes que sean comprendidos a la hora de implementarse. Y también a una falta de expertise, porque no ha sido nunca requerido respecto de ciertos requisitos o de ciertas formas de trabajar con los datos y con la información científica. En base a ello, nos propusimos diseñar y organizar una serie de instancias de capacitación durante el 2021. Junto con ello, publicar materiales de capacitación de manera de que no sea solo lo que la agencia entrega, sino que todos aquellos que están interesados en las universidades, en los centros de investigación en Chile y afuera. En la sesión anterior tuvimos gente de la referencia que preguntaba si es que podíamos hacer capacitaciones más a nivel regional, y son cosas que vamos a evaluar, pero materiales que permitan esta capacitación de manera más amplia de lo que la agencia puede lograr, y sobre todo en este proceso de capacitación, capacidad de escucha por parte de la agencia para poder ir ajustando la política en sus elementos de implementación de manera de que sea una implementación lo más fluida posible durante el 2022. Y en tercer lugar, la documentación, que esto es algo, capacidades internas que vamos a desarrollar dentro de la agencia y que tienen principalmente que ver con los planes de gestión de datos. Sabemos que hay bibliotecas de universidades que ya los están trabajando. La idea es poder, a partir de ese trabajo, poder avanzar y generar dentro de la agencia también modelos de planes de gestión de datos que faciliten por parte de los investigadores su implementación. La idea es que estos sean de acuerdo a estándares internacionales y de esa forma potenciar y ayudar a que nuestros proyectos de investigación cumplan con esos estándares y que no sean un reinventar la rueda con algo diferente. En términos de articulación, esto, como les decía, no es solo una política que se traduce en obligaciones en un convenio o en una base, sino que también, y más importante aún, es un cambio cultural y un proceso de articulación con los distintos actores del ecosistema. Esto supone no solo la relación con las editoriales. Hoy día estamos trabajando con las editoriales, avanzando en generar elementos de acuerdos para una ruta verde, similares a lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, y además necesitamos trabajar con ellos para que la forma en cómo se hace el depósito de las publicaciones sea coincidente con la política. En segundo lugar, y esto asociado a cómo podemos precisar la política en ciertos aspectos, tenemos que generar un trabajo coordinado que permita precisar cómo coexiste una política de acceso a datos y información científica con normas de propiedad intelectual de datos personales y con el uso de licencias abiertas tanto para las publicaciones como para los datos en aquellos casos en que los datos requieren de protección.
Ese trabajo supera, por supuesto, las competencias de la agencia y es importante articularlo con otros actores como el INAPI o expertos en transferencia en las distintas universidades y es parte del trabajo que vamos a hacer con el 2020, durante el 2021. Asimismo, el componente disciplinar, que se los mencioné hace algunos momentos, las culturas disciplinares en torno al acceso a la información y los datos son diversas y es necesario precisar esa diversidad de manera de que la implementación sea lo más fluida posible y la idea es trabajar durante el 2021 en esas especificaciones. Y por último, y probablemente lo más importante, el trabajo articulado con las universidades. Hoy día sabemos que hay universidades que han avanzado en la creación de repositorios y planes de manejo de datos, otras que han avanzado un poco menos, pero son principalmente las universidades y las vicerrectorías de investigación quienes van a tener que transformarse en aliados estratégicos para poder apoyar en el proceso de implementación de esta política. Eso supone que desde la agencia evaluemos cómo podemos contribuir a la generación de esas capacidades y en base a ello hemos estado mirando distintos instrumentos, como por ejemplo el instrumento de innovación en educación superior, que a partir del próximo año va a estar dentro de la agencia y que eventualmente podrían apoyar con recursos a las instituciones para poder avanzar en la implementación de esta política y de esa forma, llegado el final del 2021 o comienzo del 2022, ya tener infraestructura, conocimiento y capacidades, tanto en la agencia como en el ecosistema, para poder alcanzar una implementación fluida. En base a esto, hemos diseñado una línea de tiempo, una nueva línea de tiempo, que comienza hoy, con la publicación de los resultados de la consulta y con la publicación de los datos anonimizados, pero en formato y estándares FAIR, en un Git que va a estar disponible para que todos lo puedan mirar y utilizar. En abril del 2021 esperamos ya tener en marcha un plan de capacitaciones que esperamos poder desarrollar desde la agencia y con el apoyo de nuestro comité técnico asesor, de manera de poder generar contenidos y identificar bien las instancias que nos permitan realmente crear capacidades en torno a esta materia. Junto con ello, esperamos llevar adelante mesas de trabajo para poder abordar los temas disciplinares, de las editoriales y del marco normativo, de manera de terminar, ojalá el 2021 y si no el 2022, con una nueva versión de esta política ya mucho más precisa y acotada y que en el fondo tenga este grado de apropiación que sabemos se requiere para que su implementación sea óptima. En paralelo, vamos a continuar con el trabajo de las editoriales. Ese trabajo comenzó en junio del 2020, lo proyectamos a junio del 2021, pero por supuesto es una relación constante y la idea es que ese trabajo con las editoriales vaya de la mano y empalmado con el proceso de implementación de la política y sea un todo consistente que permita efectivamente los objetivos de política pública que hay detrás de esta iniciativa. Quiero terminar con una reflexión y con dos citas que aparecen o que aparecieron como respuestas en la consulta. La reflexión tiene que ver con qué es esta política, o más bien qué es el depósito o la disponibilización de la información y de los datos, y es una condición necesaria pero no suficiente para el objetivo general. El objetivo general de la política, que es esta democratización del conocimiento que se genera con fondos públicos, se asegura disponibilizando el conocimiento científico, que es algo que supone el depósito de los informes, pero que requiere de una serie de otras actividades que por supuesto son incluso más complejas. Y lo segundo es que se requiere partir por casa. Si la agencia aspira a exigir datos abiertos y ciencia abierta y publicaciones abiertas, etcétera, nosotros tenemos que hacer lo propio con lo nuestro y parte de ese desafío tiene que ver con implementar la política al interior de nuestros sistemas y respecto de la información que nosotros mismos generamos. La publicación de los resultados de la consulta de esta manera es un primer paso en esa dirección y al que esperamos se sumen bastantes más. Estamos ya trabajando en esa línea. Con esa lámina quiero terminar. Antes de terminar y dejar de compartir mi pantalla, quisiera presentar a dos personas que entiendo están. Patricia Muñoz, que es la subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento, que es básicamente quien está a cargo y liderando el proceso de la política, y María José, nuestra CEREMI, que entiendo está por ahí también, pero no la veo. Pero María José
también quiero presentarla, es la Ceremi de nuestra macrozona centro, y que también va a ser parte del proceso hacia adelante y nos va a ayudar con el trabajo de coordinación en la macrozona también. Así que con eso, Jimé, si quieres podemos abrir el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aysén. Sí, tenemos algunas preguntas que hemos estado recibiendo. Por favor, si alguien más tiene alguna consulta, le invitamos a poder disponerla a través de la sección de preguntas y respuestas que tiene Zoom, y por favor le pedimos que se pueda identificar con su nombre e institución. Bueno, la primera que recibimos es de Jovan Kuzminic, disculpe si no leí bien su apellido, subdirector de investigación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Su consulta es, ¿cómo compensará la disponibilidad de las publicaciones en los repositorios de ANID con las políticas de publicación de las revistas en caso de que no sean documentos de carácter open access? Uh-huh. Muchas gracias por la pregunta. Eso es parte de las discusiones que estamos hoy día teniendo con las editoriales y es parte de la diferencia en esta relación nueva que estamos construyendo con ellos, que precisamente uno de los puntos esenciales de la conversación es cómo desde el trabajo que hacen las editoriales pueden también contribuir a la implementación de esta política. En el específico, y como la experta máxima es Patricia y no yo, le paso la palabra a la Pati para que me ayude a complementar con los específicos, para no meter las patas. No, así no es. Hola, buenas tardes. La propuesta de la política incluía comenzar con la ruta verde, que implica depositar en los repositorios institucionales o de la ANIT o otros el paper, el artículo científico, tanto en preprint o postprint según los permisos que tengan de las editoriales. Por lo tanto, nos está hablando de una ruta dorada de acceso. Eso. Ya, vamos con la siguiente pregunta, es de Adela Montero, académica de la Universidad de Chile. Ella consulta si el repositorio solo incluye las publicaciones derivadas del proyecto o también instrumentos de recolección de datos. Ella manifiesta que le preocupa este último punto respecto de la información en los instrumentos que se utilizan en investigación cualitativa, como entrevistas, grupos focales, etc. Muchas gracias por la pregunta, Adela, y es excelente el punto, porque nos permite hacer esta distinción entre información científica y datos científicos, que son precisamente los dos elementos que están contenidos en la propuesta. Si nos referimos a información científica, efectivamente son los informes finales, son las publicaciones, son los papers, son los productos científicos asociados a el proyecto de investigación en particular. Respecto de los datos, efectivamente nos referimos a los datos que tú mencionas, que son aquellos que se generan con motivo de la investigación científica y que en algunos casos son objeto de protección y en otros casos no son objeto de protección. Existe información científica vinculada a la temperatura de los océanos, por ejemplo, que no tiene ninguna norma legal que los cierra o que los hace privados, pero sí pueden tener razones vinculadas a propiedad intelectual u otros motivos de confidencialidad que así lo son. En el caso de las ciencias sociales o las ciencias de la salud, cuando empezamos a trabajar con entrevistas o datos de personas, se involucran las leyes de propiedad, de protección de datos personales y las normas vinculadas a privacidad, y ellas por supuesto tienen que ser parte también de lo que la política de acceso promueve. ¿Cómo se hace esto? Combinando las dos cosas. Existen mecanismos como la anonimización, que es parte de lo que nosotros, por ejemplo, implementamos a la hora de mostrar los resultados de la consulta. Existen casos donde efectivamente la publicación de esos datos no es posible, incluso siendo anonimizado no se puede porque la muestra es muy chica, o en fin, existen distintas razones. Entonces, esos elementos que son las precisiones de cómo convive el acceso abierto con aquellas situaciones excepcionales donde el acceso abierto no es posible, es parte del trabajo de precisión que tenemos que desarrollar el próximo año y donde esperamos involucrar a otros expertos dentro del gobierno y afuera que efectivamente pueden contribuir con eso. Está por un lado el INAPI, está el Consejo para la Transparencia, tenemos organizaciones de la sociedad civil y la idea es que con ellos podamos
aclarar con mucho mayor precisión a qué nos referimos con la coexistencia de las dos normas y de esa manera facilitar la implementación por parte de los investigadores que estén en alguna de esas situaciones. Pati, ¿quieres agregar algo? No, estaba Ya, completo lo que dijo ya, Aysén. Gracias. perfecto. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Es de Mauricio Araya, él es académico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Él manifiesta que le preocupa cómo se va a manejar la participación y o replicación de los repositorios en entidades no gubernamentales, como universidades no estatales, centros u ONGs, más allá de la interoperabilidad. Dice, si el Estado centraliza esta actividad, el resto de la sociedad se resta de ofrecerla. Esto es un gran riesgo, ya que todos sabemos el exiguo financiamiento existente para ciencia. ¿Existe algún plan para conseguir partidas permanentes en el presupuesto nacional para mantener los repositorios? Excelente pregunta. El principio básico sobre el que funciona la política es el concepto de interoperabilidad. Yo creo que la tentación de tener repositorios únicos en una institución estatal como es la agencia es uno que ha sido ya superado por la realidad, yo diría, con creces, hace harto tiempo, digamos. Y nosotros evitamos caer en esa trampa al momento de la elaboración de la política y por eso lo que se plantea es este formato de repositorios federados, entendido como repositorios que hoy día ya existen en la agencia, en instituciones de investigación, en universidades, en ONG, incluso en organismos internacionales o en universidades o centros de investigación en otros países, que son repositorios hoy día que ya existen, que ya cumplen con los principios FAIR, es decir, que tienen estándares que son reconocidos a nivel internacional y que por lo tanto permiten la interoperabilidad. ¿Por qué optamos por esa vía? Porque efectivamente el riesgo de desincentivar el desarrollo de capacidades institucionales fuera de la agencia en torno a manejo de datos y de información científica es alto. Y el perjudicar la relevancia que hoy día ya tienen esos repositorios también. La interoperabilidad, en cambio, lo que nos permite es facilitar y trabajar de manera coordinada con los distintos repositorios ya existentes. Y esa coordinación permite no duplicar datos o no duplicar información en uno y otro lado, sino que más bien permitir que cuando ingresa en uno sea disponible desde todos los lugares. En ese sentido, el rol de la agencia es uno de articulador, porque por nuestra característica pública y de financiador de muchos de los proyectos de investigación, estamos en condiciones de exigir ciertos estándares, pero también nos hace a nosotros parte de una red federada de repositorios que conviven y que se articulan unos con otros. Respecto a la pregunta del presupuesto, efectivamente es una que nos estamos haciendo. Hoy día tenemos conocimiento de las capacidades de algunas universidades en torno a esta materia. Hay interés en varias de ellas en generar sistemas interoperables, pero existen otros casos donde tenemos que crear esas capacidades. ¿Cómo lo hacemos? Es parte de la reflexión que estamos teniendo ahora. El presupuesto se está discutiendo en estos minutos, por lo tanto es difícil adelantar cualquier cosa, pero es parte de la preocupación de cómo generamos capacidades en otros actores del ecosistema para que esto efectivamente funcione como red y no sea una centralización en un solo lugar, una sola base de datos, dado que eso reviste riesgos enormes de continuidad que son los que describías por la pregunta. Gracias, Aysén. Vamos con otra pregunta de Valentina Andrade, ella es de la Universidad de Chile. Dice, en relación a lo que mencionaste tú de partir por casa, ¿cómo piensan promover la política de datos abiertos dentro del mismo Estado? Algo tan básico como que no existe un sistema integrado de datos en Chile, el INE maneja una serie de estadísticas, cada ministerio sus unidades de estudio también, y estos no siempre están disponibles públicamente o no completamente. Esto evidentemente genera una traba para quienes investigamos y atrasa productos por las mismas solicitudes de transparencia. Entonces ella plantea, ¿qué mecanismos han pensado para solucionar este problema? Gracias por la pregunta. Me voy a desviar un poco de la política de acceso, pero ya que nos llevaron a un tema tan interesante, imposible no decirlo.
Efectivamente, hoy día existen distintas iniciativas al interior del gobierno para generar acceso abierto a datos. Yo diría que la SECPRES, a través del gobierno digital, es probablemente quien coordina la mayor parte de esas iniciativas. Lo que no significa que el problema esté 100% resuelto. Hoy día, dentro de las facultades de la agencia, no está, por supuesto, el definir una política de datos abiertos estatales, no es el rol de la agencia. Sin embargo, sí somos los principales promotores del desarrollo científico y tecnológico, y desde ese espacio, el que el Estado cuente con políticas de acceso a datos es algo que a nosotros nos interesa mucho, porque sabemos que muchos de nuestros proyectos también se hacen en colaboración con otros organismos públicos. En ese sentido, hoy día hay dos iniciativas que creo son relevantes. La primera es que nosotros tenemos mesas constantes de coordinación en temas de datos con distintos organismos. Trabajamos con medio ambiente en estas materias, trabajamos con el Ministerio de Agricultura, y de a poco se ha ido generando una vinculación a nivel de tratamiento de datos entre las instituciones, y esta política es algo que vamos a difundir con ellos también de manera que sea incorporado. Lo segundo, y esto por eso digo que me salgo un poco de la política de acceso, tiene que ver con todo el trabajo que está haciendo en materia de inteligencia artificial el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia está trabajando en una política de inteligencia artificial, donde uno de los ejes principales son la infraestructura habilitante para el desarrollo de la inteligencia artificial, y en ese ámbito los datos son la estrella. Los datos son el corazón del asunto, y desde el Ministerio de Ciencia se está promoviendo estándares en materia de datos al interior del Estado, y se está juntando en el fondo estas dos iniciativas de manera de impulsar al interior del Estado que esto pase a ser de uso más frecuente. Ahora, dicho todo lo anterior, creo que es súper importante entender la complejidad de esto. Yo creo que todos los que hemos pasado por el Estado en proyectos de modernización pueden empatizar y compartir lo que voy a decir, pero al igual como ocurre en las instituciones privadas, la tecnología en el Estado ha ido construyéndose en torno a la necesidad y se ha ido actualizando en torno a la necesidad sin que sea necesariamente un eje estratégico. Yo creo que recién ahora estamos finalmente dándonos cuenta de lo importante y lo relevante que es. Eso significa que el primer punto es la declaración de decir nosotros queremos avanzar en políticas de acceso abierto a datos, en este caso científicos, pero también a datos de la agencia, a datos públicos. El cómo se llega a ese punto es un trabajo técnico y una inversión técnica interna que no deja de ser menor. Y es parte del proceso que va a acompañar a la difusión de la política, es parte de lo que vamos a trabajar el próximo año, y efectivamente a lo que aspiramos es a tener una política de acceso a información científica, pero también a tener una agencia que sea completamente abierta y donde efectivamente todos quienes interactúan con la agencia puedan acceder a nuestros datos de la manera más directa posible y puedan trabajar y jugar con esos datos de manera de contribuir también al trabajo que estamos haciendo. Entonces, volviendo a tu pregunta en sencillo, el tema no es sencillo, tiene muchas complejidades, tanto técnicas como presupuestarias, pero hoy día, tanto desde la política de acceso a información científica como del trabajo de la política de inteligencia artificial, el uso de datos públicos es central y es algo en lo que estamos trabajando, no solo al interior del sector ciencia, sino que desde ciencia articulado con otros organismos públicos. Gracias, Aysén. Bueno, nos quedan 5 minutos de la actividad y tenemos hartas preguntas, así que vamos a contestar las que alcancemos, las que no podamos las dejamos comprometidas, vamos a responderlas posteriormente. La siguiente persona que hizo llegar su pregunta fue Cecilia Ibarra, ella es investigadora del Centro FONTAP CR2 de la Universidad de Chile. Cecilia plantea, considerando los tiempos de publicación y el interés por conocer qué grupos de trabajo han avanzado en temas de investigación a la hora de establecer redes de colaboración, ¿cuál será la política respecto del acceso a informes de proyectos intermedios y finales? Es una excelente pregunta. La política de acceso, hola Cecilia, además que del CR2, que ellos han trabajado muchísimo en acceso a datos y información, así que qué bueno que estén presentes e interesados en esto. Hasta ahora lo que hemos
identificado dentro de la política son los productos finales asociados a los proyectos de investigación. Ahora, existen instrumentos donde efectivamente se piden resultados intermedios que derivan en productos. Eso originalmente, y aquí Pati me corriges, no están incorporados en la política, sino que solamente consideramos las versiones finales preprint y las versiones aceptadas a publicación. La razón de aquello es la forma en cómo se desarrolla la investigación científica y tiene precisamente que ver con la posibilidad de malas prácticas asociadas a la publicación de estos productos intermedios, y también porque al ser productos intermedios no tienen validación entre pares ni procesos de revisión que aseguren también la calidad de lo que se publica. Aquí viene el componente de responsabilidad asociado a manejar estos repositorios. Si queremos que el repositorio exista y que sea utilizado, tenemos que asegurarnos de que el contenido de esos repositorios sea un contenido que haya tenido los adecuados niveles de revisión y que por lo tanto sean o puedan ser efectivamente sustento para el desarrollo de políticas públicas o de nuevas investigaciones. Así que, salvo prueba en contrario, por ahora la política apunta a versiones finales preprint y aceptadas a publicación. Bueno, y la última pregunta es de Erwin Krauskopf, investigador de la Universidad Andrés Bello. Él plantea, ¿se ha contemplado en la política de acceso abierto los costos de publicación, APC, en revistas indexadas, considerando que una proporción significativa de investigadores no dispone de los recursos suficientes para publicar sus resultados en revistas de acceso abierto? Esto impactaría particularmente a las disciplinas asociadas a ciencias básicas y ciencias de la salud. Yo, cualquier pregunta que venga de Erwin se la paso a la Pati, porque el nivel de expertise me supera con creces. Así que, Pati, adelante. Gracias, Erwin. A ver, yo creo que está considerado, porque es parte de los componentes importantes que están en la mesa de discusión. El APC es el tema que se está discutiendo ahora, tú lo sabes y lo escribiste también como resultado. Pero no hemos considerado en las primeras etapas generar algún instrumento de financiamiento asociado a los APC, por un tema sumamente de pragmatismo podría ser. O sea, la propuesta era una ruta verde a un corto plazo, en la primera instancia. De aquí en adelante, en toda esta mesa de discusión, que es lo que mostró Aysén dentro de la planificación 2021-22, deberíamos estar ya recogiendo y trabajando sobre ello. El APC, y también creo que lo hemos hablado, si solamente publicáramos lo que nosotros financiamos en APC, tendríamos que tener una cantidad enorme de dinero que significaría casi doble BEIC, la biblioteca electrónica que estamos financiando ahora. Eso es un tema. El APC a nivel mundial para nosotros es un tema el costo hasta ahora. No la convicción de que esté en acceso abierto desde el principio al final, sino que tiene que ver con el tema del acceso abierto y el costo que tiene. Eso. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Aysén. Bueno, tal como les comentamos en un principio, tenemos otra jornada ahora, otra sesión, así que vamos a tener que disculparnos, tenemos que dejarlos. No obstante, las preguntas que quedaron pendientes las vamos a contestar de manera posterior. Así que, bueno, agradecerles habernos acompañado, el tiempo disponible, y esperamos poder reencontrarnos próximamente en alguna otra actividad. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.